Mi papá mintió sobre una cirugía para pedirme $22.000. Investigué y descubrí que tenían deudas en la casa y querían pasárselas a mi hermana. Pero el karma les llegó. Hola Reddit. Mis padres siempre tuvieron favoritos, y mi hermana era la elegida. Yo construí mi propia vida, mantuve distancia y traté de no meterme en sus problemas. Pero entonces llegó Acción de Gracias, y decidieron convertirlo en mi problema. De todos modos, antes de contar lo que pasó en esa mesa, déjenme empezar desde el principio. Soy Nicolás, tengo 28 años y trabajo como inspector de cumplimiento ambiental en grandes proyectos de construcción. Vivo en Chicago y suelo mantener un perfil bajo, con mi familia a cierta distancia. Crecer en un hogar donde el favoritismo era tan evidente te enseña rápido a proteger tu paz. Pero Acción de Gracias hicieron algo tan absurdo que todavía estoy procesándolo. 3 semanas antes de la fecha, mamá me llamó al trabajo. Yo estaba en medio de revisar muestras de suelo en un proyecto de expansión de carretera en Aurora. Tenía tierra bajo las uñas y un dolor de cabeza terrible por la máscara de polvo que había usado toda la mañana. El trabajo de inspector de cumplimiento ambiental no suena glamoroso, hasta que te das cuenta de que soy el tipo que puede cerrar un proyecto de $20 millones con una sola firma. Cariño, empezó ella. Y en ese momento supe que algo no iba bien. Solo usaba ese tono cuando necesitaba algo, o cuando quería que me quedara callado. ¿Qué pasa, mamá? Solo quiero asegurarme de que vas a venir para Acción de Gracias, y de que vas a ser amable. Hice una pausa y dejé la bolsa de muestras a un lado. ¿Amable? ¿Sobre qué? Tu hermana tiene una noticia maravillosa que compartir. Todos estamos muy emocionados por ella. Solo no quiero que digas nada fuera de lugar, ni que armes una escena. Ahí estaba. Yo ya era el problema, antes siquiera de cruzar la puerta. No voy a empezar nada, le respondí. Bien, porque este es un momento muy importante para Serena y para toda la familia. Queremos que sea perfecto. Serena, mi hermana menor, tiene 29 años y todavía vive en casa en Naperville. Trabaja como recepcionista en una clínica dental, ganando quizá $38.000 al año. Conduce el auto que papá le compró. Usa la tarjeta de crédito que mamá paga. Nunca ha pagado alquiler ni un solo día en su vida. Estaré allí, respondí. Y vas a alegrarte por ella. Claro, mamá, dije, fingiendo entusiasmo. No me creyó. Se notaba en su silencio. Pero lo dejó pasar, porque, al final, ¿qué otra opción tenía? Colgué y me quedé mirando el teléfono. 28 años de lo mismo. Serena era celebrada por simplemente estar presente. Yo era cuestionado por todo, incluso por existir. Cuando tenía 23 años y me estaba ahogando en préstamos estudiantiles, fui a hablar con papá. Me faltan unos $5.000 para ponerme al día, le dije. Solo necesito un respiro para organizarme. Ni siquiera lo pensó mucho. No, respondió. Necesitas aprender el valor del trabajo duro. Así es como uno sale adelante. No discutí. Sabía que no iba a cambiar de opinión. Me las arreglé como pude. Trabajé más, recorté gastos y aguanté. 2 años después, Serena quería irse a Europa. Es solo por 3 semanas, decía. Va a ser una experiencia increíble. ¿Cuánto necesitas? Preguntó papá. Como $8.000. Está bien, yo me encargo. Así, sin más. Sin lecciones y sin discursos. Ahí fue cuando entendí que nunca se trató del dinero. Si no fuera tan absurdo, hasta daría risa. Seguía pensando en eso cuando terminó mi turno de trabajo. Cuando regresé a la oficina central después de un día revisando muestras de suelo, Esteban, mi jefe, asomó la cabeza por la puerta de mi escritorio. Tiene 56 años y lleva más de 30 en esto. Ha visto de todo. Me miró un segundo. Pareces alguien que acaba de recibir malas noticias. Cosas de familia, le respondí. Asintió, sin meterse más. Por eso me caía bien. ¿Vas a ir a casa por las fiestas? Sí, le dije. Si necesitas hablar. No, estoy bien, gracias. Se quedó observándome un momento. Eres de los tipos más equilibrados con los que he trabajado. Sea lo que sea, lo vas a manejar bien. Aprecié eso más de lo que él imaginaba. Esa misma noche, de vuelta en mi apartamento en Lakeview, estaba revisando mis archivos. No los del trabajo. Los otros. Los que había empezado a reunir meses antes. Porque, en realidad, todo esto no empezó 3 semanas antes de Acción de Gracias. Esto venía arrastrándose desde mucho antes. Desde septiembre. Todo comenzó con una llamada. Papá. 19 de septiembre. 10:15 de la mañana. Yo estaba en un sitio cerca de Joliet, a punto de meterme bajo una casa para revisar los drenajes de los cimientos. Hijo, necesito hablar contigo de algo importante. Sentí como se me encogía el estómago. Alguien murió. Alguien está enfermo. Algo está mal. Necesitamos ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Financiera. Es mamá. Tuvo una cirugía en julio.
El seguro no cubrió todo. Tenemos alrededor de $22.000 en facturas médicas. No dudé. Puedo ayudar. ¿Cuánto necesitan? Todo. Los 22.000. ¿Puedes transferirlo esta semana? Ahí fue cuando algo no terminó de encajar. Mamá había tenido la cirugía en julio, y ya estábamos en septiembre. 2 meses después. No era el tipo de cosa que se deja pasar tanto tiempo. No cuando se trata de facturas médicas. ¿Por qué esperar tanto para pedir ayuda? La duda apareció, clara, pero la aparté casi al instante. Eran mis padres. Déjame llamar al hospital, dije. Puedo organizar un plan de pagos directamente con ellos. Al otro lado de la línea hubo silencio. No un silencio normal, uno largo, incómodo, que se estiró más de lo necesario. Preferimos el efectivo, respondió al final. Nosotros nos encargamos del hospital. Y ahí fue cuando lo supe. No de golpe, no como una revelación clara, sino como una sensación que se acomodó en el pecho y ya no se movió. Papá, si son facturas médicas, pago directamente al hospital, no a ti. Su tono cambió al instante. Se puso a la defensiva. No necesitamos que nos cuestiones. Necesitamos ayuda. Entonces déjame ayudar correctamente. ¿Qué hospitales? No respondió. Colgó. Me quedé sentado en la camioneta, con el teléfono todavía en la mano, mirando al vacío durante casi 20 minutos. Después de eso, empecé a hacer llamadas. Llamé a los 3 hospitales principales de la zona, preguntando si había saldos pendientes a nombre de mis padres que coincidieran con lo que papá decía. No había nada. Ni $22.000 en facturas, ni cuentas en cobranza, ni pagos atrasados. Nada. Así que profundicé. Saqué los registros de propiedad de su casa. Me costó $65 y unos minutos después, todo empezó a encajar. Segunda hipoteca, $93.000. 4 meses sin pagar. Primera hipoteca, 56.000 restantes. 2 meses sin pagar. Me quedé mirando la impresión dentro de la camioneta, con la garganta apretada y las manos temblando. Mi padre había mentido sobre la cirugía de mamá. Había mentido para conseguir dinero. Y había mentido porque sabía que, si yo encontraba una grieta, iba a investigar. Y eso fue exactamente lo que hice. Empecé a reunir todo lo que podía obtener legalmente. Documentos de préstamos de la oficina del registrador del condado. Registros marítimos. Y ahí fue cuando encontré lo peor. Papá había comprado un barco. Una embarcación de recreo de unos 11 o 12 metros de largo. $79.000. Había puesto la casa en riesgo, por un barco. 2 semanas después, Serena publicó en redes. Gran anuncio en Acción de Gracias, acompañado de emojis de casa. Iban a celebrarla. Mientras tanto, yo ya sabía la verdad. Empecé a hacer copias de todo. Absolutamente todo. Y las fui acumulando desde entonces, durante las semanas siguientes, esperando a ver hasta dónde llegaban. Hasta que finalmente llegó el día. La mañana de Acción de Gracias salí a la carretera a las 8. El tráfico era un desastre saliendo de la ciudad en esas fechas. Podían ser 50 minutos, o 90. El chat familiar empezó a llenarse de mensajes. No puedo esperar a que todos lleguen, escribió Serena. Hoy va a ser tan especial. Nicolás, ¿a qué hora llegas? Preguntó mamá. Alrededor de las 2. Perfecto. El anuncio de Serena será a las 2:30. Todo estaba programado. Coreografiado, como si fuera una actuación en la que cada uno ya sabía su papel. Entré al camino de la casa a las 2 menos cuarto, y lo primero que noté fue la cantidad de autos. El Mercedes de la tía Clara ya estaba allí, junto a la camioneta del tío Gabriel, el Honda de mi prima Olivia, y el deportivo de los padres de Eric, estacionado cerca de la acera. Su madre ya había llegado antes que yo. Estaba dentro, ayudando a mamá con los aperitivos. Había, fácil, 15 autos. Me quedé un segundo dentro de la camioneta. La carpeta seguía en el asiento del pasajero, justo donde la había dejado. La tomé, cerré la puerta y subí los escalones de la entrada. Serena abrió antes de que tocara. Llevaba un vestido tipo suéter blanco, el cabello perfectamente rizado y un maquillaje impecable. Parecía lista para una fiesta de tragos, no para una cena familiar. «¿Llegaste?», dijo. Sin calidez. Solo una observación. El tráfico estuvo ligero. Se hizo a un lado. No hubo abrazo. Eso lo habíamos dejado atrás hacía años. La casa estaba llena. Gente por todas partes. Un partido de fútbol sonando desde la televisión, niños corriendo entre las piernas de los adultos, y el clásico guiso de judías verdes en la encimera que todos fingían disfrutar. Papá estaba en la sala con Eric, el novio de Serena. Eric vendía seguros, ganaba unos 55.000 al año, conducía un BMW arrendado que apenas podía pagar, y usaba una colonia que olía a vestidor de secundaria. Nicolás. Papá se levantó, se acercó y me dio ese abrazo con palmada en la espalda. «Qué bueno verte, hijo».
Sus ojos se quedaron un segundo más de lo normal, buscando los míos, midiendo si iba a causar problemas. Sonreí. No le di nada. La abuela estaba en su silla, en la esquina. 84 años, y más aguda que cualquiera en esa casa. Me vio entrar y asintió ligeramente. Ella sabía. Se notaba en su expresión. Encontré mi lugar en la mesa del comedor, dejé la carpeta en el suelo junto a mi silla, me senté, y esperé. La gente fue ocupando sus asientos poco a poco, llenando el espacio con conversaciones triviales que se cruzaban unas con otras. Alguien hablaba del partido, otro se quejaba del precio de la gasolina, la tía Clara comentaba su último drama del club de lectura, y el tío Gabriel explicaba, a quien quisiera escucharlo, la capacidad de remolque de su nueva camioneta. Serena se sentó en la cabecera de la mesa. La posición de honor. Mamá a su derecha, papá a su izquierda, y Eric, junto a él, con una rigidez que delataba los nervios. Entonces noté a alguien más. Una mujer mayor que no reconocía. Aspecto profesional. Un maletín perfectamente colocado junto a su silla. Me incliné ligeramente hacia Olivia. ¿Quién es ella? Ni idea, susurró. Llegó justo antes que tú. Volví a enderezarme. Yo estaba sentado frente a Serena. Línea directa de visión. Captó mi mirada, y sonrió. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa de victoria. Papá se puso de pie y golpeó suavemente su tenedor contra la copa de vino. El sonido cortó las conversaciones, y las sillas chirriaron mientras todos se acomodaban. Antes de comer, quiero decir unas palabras sobre la familia, sobre la gratitud y sobre las bendiciones que hemos recibido este año. El discurso de siempre. El mismo cada año, con ligeras variaciones. Estamos especialmente agradecidos de tenerlos a todos aquí hoy, y tenemos una noticia muy emocionante que compartir. Miró a Serena. Ella se puso de pie. Eric la imitó un segundo después, pero estaba claro quién era la protagonista. La sala entera se quedó en silencio, expectante. Algunos ya tenían los teléfonos en la mano, grabando, esperando el momento. La madre de Eric sonreía demasiado, como si intentara verse perfecta frente a la cámara. Serena empezó a hablar. Su voz temblaba ligeramente. ¿Emoción o nervios? Difícil saberlo. Mamá y papá, nos van a dar la casa. Hizo una pausa, como si quisiera saborear el momento. Vamos a asumir los préstamos existentes, continuó. Papá dice que están en excelente estado, y así podremos empezar a construir patrimonio. No más alquiler. La sala explotó. Aplausos, vítores, alguien silbando. La tía Clara se llevó una mano al pecho, emocionada, mientras el tío Gabriel alzaba su copa. ¡Felicidades! Mis primos lo imitaron, sonriendo, celebrando como si acabaran de presenciar algo grande. Nosotros nos encargaremos de todo, añadió Serena, alzando un poco la voz. Pagos, mantenimiento, todo. Vamos a construir algo real. Más aplausos. Más teléfonos levantándose. Yo no aplaudí. Me quedé sentado, observando. Porque mientras todos celebraban, yo era el único en esa mesa que sabía lo que realmente significaban esas condiciones excelentes. Y aún así, nadie más parecía notarlo. Papá se puso de pie y levantó la mano, pidiendo silencio. Como el prestamista requiere firmas para finalizar la transferencia y los nuevos términos del préstamo, hemos traído a un agente de cierre móvil. Hubo una breve pausa. Vamos a hacer el papeleo aquí mismo. Ahora. La mujer al final de la mesa se levantó con calma. Abrió su maletín y empezó a sacar documentos, organizándolos con precisión. Ella es Mira, añadió papá. Se encarga de cierres fuera de horario. Está aquí para supervisar las firmas y notarizar todo. Luego miró a Serena. Cariño, si vienes, podemos empezar. Serena prácticamente brillaba. Se levantó y caminó hacia el extremo de la mesa, donde la gente ya tenía todo preparado. Eric, a su lado, no dejaba de grabar con el teléfono. Esto es increíble, decía Serena. De verdad está pasando. Sentí el pecho apretarse. La mandíbula me temblaba. Esto era. Iban a hacerlo. Aquí y ahora. Entonces Serena me miró directamente. Aunque la sala seguía llena de ruido, su atención estaba fija en mí. A diferencia de algunas personas que se fueron y solo vuelven 2 veces al año, yo siempre he estado aquí, dijo Serena. Parte de la mesa se quedó en silencio. Ayudo con el jardín. Hago mandados. Estoy presente. Hizo otra pausa. Y creo que las acciones deben tener recompensas. Alguien soltó una risa incómoda. Ahora todos me miraban, esperando alguna palabra de mi parte. Por la hija que sí se quedó, dijo el tío Gabriel, levantando su copa. Por Serena, repitieron varios. El eco recorrió la mesa. La tía Clara me miró, dudando. No estás molesto, ¿verdad? Quiero decir, básicamente toda la herencia va para tu hermana. ¿Debería estarlo? Pregunté con calma. Dudó un segundo. Bueno, algunas personas podrían sentirse heridas.
Está bien, intervino Serena, con un tono más frío. Él no necesita nada de nosotros. Tiene su gran vida en Chicago. Desde una esquina, Lucas mi primo soltó. Amigo, eso es frío. Manejar todo esto solo para ver cómo tu hermana se queda con la casa. Lucas, no empieces, lo cortaron entre varios familiares. ¿Qué? Solo digo lo que todos piensan. El tipo se fue, apenas aparece, y ahora tiene que sonreír mientras ella se queda con todo. Tomé un sorbo de agua. Dejé el vaso con cuidado. No dije nada. Chicago te volvió frío, Nicolás, añadió el tío Gabriel. Antes eras parte de esta familia. Sigo siendo parte de esta familia, respondí. Lo eres, me cortó Serena, mirándome fijo. Porque actúas como si fueras mejor que todos nosotros. Un primo más joven acercó su teléfono hacia mí y comenzó a grabar mi reacción. No me moví. No parpadeé. Asegúrate de tomar mi mejor ángulo, dije. Es el único que van a ver hoy. Algunas risas se escaparon. Mírenlo, añadió el tío Gabriel. Frío como el hielo. Podemos simplemente comer, murmuró alguien, incómodo. No es incómodo, dijo Serena. Nicolás solo está siendo, Nicolás. Él entiende, añadió mamá rápidamente. Siempre ha sido el fuerte. La tía Clara volvió a intervenir. Aún así, Víctor, esto es mucho para dárselo a un solo hijo. Serena se lo ganó, respondió papá. Ella se quedó. Nicolás tomó sus propias decisiones. Serena no apartó la mirada y me dijo. Di felicidades. Como si lo sintieras, añadió. No te quedes ahí juzgándonos. Un teléfono seguía grabando. El punto rojo brillaba. Sonríe, Nicolás, dijo mamá, suave pero firme. Serena tenía la pluma en la mano, lista para firmar. Dejé el vaso. Lo que está pasando tal vez no sea tan generoso para ti. Pero igual, si quieres que te diga felicidades, felicidades entonces. Serena notó mi sarcasmo, y me respondió. Dilo bien, replicó, molesta. Y sonríe. Como si lo sintieras. Lo hago, respondí, sin cambiar la expresión. Esta es solo mi cara cuando veo un tren estrellarse contra una pared. Un silencio incómodo cruzó la mesa. ¿De verdad estás bien con esto?, insistió la tía Clara. Estoy bien, la verdad, le respondí. También es la casa familiar de todos. Él la dejó, cortó Serena. No puedes irte y luego quejarte cuando alguien más se queda con lo que abandonaste. Eso es duro, murmuró Lucas. Es la verdad, continuó Serena. Yo me quedé y recibo la recompensa. La agente de cierre se aclaró la garganta. Para ser claros, estas firmas los convierten en responsables de los préstamos. Si desean proceder, podemos comenzar. Papá asintió. Serena dio un paso al frente. Miré a papá. Estaba pálido. Los nudillos blancos, aferrados a la silla. Papá, dije. Podemos hablar esto en privado. Ven conmigo. No se movió. No, intervino Serena. Esto se hace aquí. Mamá tensó el rostro. Nicolás, no arruines esto. Estoy intentando no arruinarlo en público, le respondí. No hay nada que discutir, dijo papá. Pero su voz tembló. Serena se giró de nuevo hacia la mesa. Ignórenlo. Siempre intenta hacer todo sobre él. Respiré hondo. Última oportunidad, dije en voz baja. ¿Para qué?, respondió Serena. ¿Qué podrías tener que decir? Me incliné. Tomé la carpeta. Bien. Entonces lo hacemos aquí. El rostro de papá perdió todo el color. Mamá empezó a temblar tanto que tuvo que dejar la copa de vino sobre la mesa. Nicolás, dijo papá, con la voz quebrada. No ahora. No ahora, repetí mirándolo. Abrí la carpeta con calma. Entonces, ¿cuándo sería un buen momento? ¿Después de que firme? ¿Firmar qué?, preguntó Eric, confundido. Saqué el primer documento. Aviso de ejecución hipotecaria. Letras rojas. El número de caso en la parte superior. Lo dejé en medio de la mesa, justo al lado del pavo. Aviso de incumplimiento, dije. Presentado el 27 de octubre. 4 meses sin pagar en la segunda hipoteca. 2 en la primera. Serena miraba el papel sin entender. ¿Qué es eso?, preguntó. Saqué otra hoja y la deslicé junto a la primera. La orden de ejecución. Aquí está el desglose. Para detener el proceso, el banco exige un pago de reinstalación de $27.000 antes de mediados de diciembre. El silencio que siguió fue distinto. Más pesado. Después de eso, el pago mensual combinado ronda los $2.800, continué. Y eso sin contar servicios, impuestos, seguro o reparaciones. Eso no es verdad, empezó mamá. Llama al banco, la interrumpí. Pregunta cuánto necesitan para reinstalar el préstamo en esta dirección, o busca el caso. El número está ahí arriba. Es público. Nadie se movió. La agente de cierre fue la primera en reaccionar. Empezó a guardar sus cosas con movimientos rápidos, cerró el maletín y se puso de pie. No puedo continuar, dijo.
Hay un desacuerdo claro y parece que alguien está siendo presionado para firmar. Si quieren seguir con esto, tendrán que hacerlo más adelante y directamente con el banco. Y se fue de manera rápida. Miré alrededor de la mesa. Todas las caras. Todos los teléfonos todavía grabando. Así que aquí está la pregunta, dije, ¿quieren la verdad, o prefieren la actuación? El punto rojo seguía parpadeando de la grabación. ¿Puedo irme?, continué. Dejarlos con el problema, y que descubran todo cuando llegue la fecha límite y no tengan los $27.000. Hice una pausa. ¿O puedo decírselos ahora? Serena reaccionó al instante. Se movió rápido hacia mí. Estás mintiendo, dijo, señalándome. No soportas que yo sea feliz. Golpeó la mesa con fuerza. Los cubiertos saltaron. Una copa se volcó. El vino tinto empezó a extenderse sobre el mantel blanco, avanzando lentamente hacia los papeles. Aparté la carpeta antes de que los alcanzara. Siéntate, dije, con calma. Mi voz la detuvo. No se sentó, pero tampoco avanzó. Saqué más documentos y los fui colocando sobre la mesa, uno tras otro. Hipoteca registrada. Aviso de gravamen fiscal. Mensajes entre papá y yo. No te están dando una casa libre, dije. Te están entregando deuda. Miré a Serena directamente a los ojos. Hipoteca, intereses, pagos acumulados. Deslicé otro papel hacia ella. Aproximadamente $34.000 al año, continué, sin contar reparaciones, ni los gravámenes que el condado ya registró. La tía Clara tomó uno de los documentos. Sus ojos se abrieron al leerlo. Víctor, esto es real. Levantó la mirada hacia papá. ¿De dónde salió todo esto? El silencio fue inmediato. Papá tragó saliva, pero no dijo nada. Oficina del registrador del condado, respondí yo. Son registros públicos. Hice una pausa breve. $65 para conseguirlos. Eric, el novio de Serena, dio un paso atrás, procesando todo. Espera, Serena, dijiste que los préstamos estaban al día, que eran manejables. Nunca mencionaste incumplimientos ni pagos de reinstalación. Están al día, balbuceó Serena, mirando a papá. ¿Verdad? Dijiste que estaban en buen estado, que solo teníamos que firmar la transferencia. Papá no respondió. El tío Gabriel tomó el aviso de ejecución hipotecaria. Su expresión se endureció mientras leía. Aquí dice que están meses atrasados. Aviso final. Eso no puede ser, susurró mamá. Está fechado el 27 de octubre, añadió alguien. Volví a mirar a Serena. Ganas $38.000 al año. Eric, unos 55. En conjunto, neto, quizás $70.000. Hice una breve pausa. Solo mantener esta casa les consumiría la mitad de sus ingresos. No quedaría nada para una boda, ahorros o emergencias. La boca de Olivia, mi prima, quedó abierta. ¿Iban a engañarla? A atraparla, corregí. El rostro de Eric se enrojeció. Me dijiste que la casa estaba en buen estado. Que íbamos a construir patrimonio, no a enterrarnos en una ejecución hipotecaria. Pensamos que podríamos ponernos al día, dijo papá, débilmente. ¿Basado en qué?, pregunté. ¿Qué cambió? ¿Qué les hizo creer que ahora podían manejar una deuda que llevan meses sin pagar? Nadie respondió. Eric tomó su abrigo. Me voy. No voy a ser parte de esto. Eric, espera, gritó Serena, corriendo tras él. Sus tacones resonaron contra la madera. Por favor, podemos arreglarlo. La puerta principal se cerró de golpe. Sus padres lo siguieron, discutiendo en la entrada. 30 segundos después, Serena volvió. El rímel corrido. El labial manchado. Tú hiciste esto, me señaló. Arruinaste todo. No arruiné nada, respondí con calma. Solo leí lo que estaba escrito, y creo que deberías estar agradecida de que te haya mostrado la verdad. Los padres de Eric regresaron. El rostro de su madre era de piedra. No quiere hablar con nosotros. Dice que necesita espacio. Luego miró directamente a mis padres. ¿De verdad iban a hacerle esto a nuestro hijo? Pensamos que podríamos resolverlo, dijo mamá, débilmente. ¿Resolver una ejecución hipotecaria? Deuda compartida, intervino alguien desde la mesa. Fue entonces cuando la abuela habló por primera vez. No levantó la voz, pero su tono atravesó todo el ruido. ¿Desde cuándo comenzaron esta estafa? Frunció ligeramente el ceño, mirando a mis padres. Ya habían intentado hacer esto antes, ¿y alguien dijo que no? Sus palabras hicieron que varias miradas se cruzaran en la mesa. Porque, en ese punto, ya no parecía un mal plan improvisado de último momento, sino algo que habían intentado colocarle a alguien más primero, sin éxito. El silencio cayó de golpe. Saqué mi teléfono con calma y abrí el registro de llamadas. 19 de septiembre, dije. Papá me llamó. Dijo, mamá tuvo una cirugía. Hay $22.000 en facturas médicas. Mostré la pantalla, fecha, hora, duración. Me pidió que transfiriera el dinero.
Hice una pausa. Dije que sí de inmediato. Le propuse llamar al hospital y organizar un plan de pagos directamente. Miré a papá, pero dijo que no, que quería efectivo. Luego levanté la mirada hacia mamá. Ahí fue cuando supe que algo no estaba bien. Así que llamé a los hospitales. Pregunté si había facturas pendientes a su nombre que coincidieran con eso. No había nada. Ninguna deuda reciente. Nada que encajara. El rostro de mamá se desmoronó. Entonces investigué más. Continué. Saqué los registros de propiedad. Encontré las hipotecas, los pagos atrasados, el proceso de ejecución. Deberías haberles dado el dinero igual, dijo Serena. La miré. ¿Para qué? ¿Para seguir pagando el barco? El tío Gabriel levantó la cabeza de golpe. ¿Barco?, dijo asombrado. Saqué otro documento y lo puse sobre la mesa. Registro marítimo. Un bote de unos 12 metros, comprado en marzo de 2021. Hice una pausa. $79.000. La sala estalló. ¿Compraste un barco?, gritó el tío Gabriel. Pensamos que podríamos pagarlo, susurró papá. La abuela se puso de pie. Su silla raspó el suelo. Silencio total. ¿Cuánto tiempo han estado ocultando esto? Papá tragó saliva. 2 años. 2 años, repitió ella. Y en lugar de pedir ayuda, decidieron mentirles a sus propios hijos. Estábamos desesperados, protestó mamá. ¿Desesperados al punto de mentir en documentos?, dijo Olivia. Porque si le mintieron al banco, eso es fraude. Miró directamente a mis padres. ¿Intentaron hacer esto primero con Nicolás?, preguntó Olivia. La tía Clara intervino. ¿Eso es cierto? Asentí. El 7 de mayo me pidieron que confirmara. Lo llamaron refinanciamiento. Dijeron que era solo una formalidad, le respondí. ¿Firmaste?, preguntó el tío Gabriel. Casi lo hago. Saqué otro papel. Le pedí a mi abogado que lo revisara primero. Se lo mostré. Su respuesta fue clara: no firmes. Hice una pausa. Si lo hacía, quedaba legalmente responsable por $149.000. Miré a todos. Ahí fue cuando empecé a investigar. Serena se giró hacia mí de golpe, con el rostro encendido de rabia, y me señaló sin dudar. Todo esto es tu culpa. No respondí. Simplemente cerré la carpeta con calma, ignorando sus palabras, como si ya no tuvieran peso. Antes de que pudiera decir algo más, Serena, la tía Clara intervino. Se inclinó ligeramente hacia ella y con un tono firme que no dejaba espacio para discusión, la hizo callar. Deberías agradecerle a tu hermano, dijo. Te acaba de salvar de años de desastre financiero. No todo el mundo tiene a alguien dispuesto a arruinar una cena de acción de gracias para protegerte. Serena no respondió. Se quedó en silencio, pero la rabia seguía marcada en su rostro, contenida, sin desaparecer. Miré a mi tía y asentí levemente, en señal de agradecimiento. No había mucho más que decir. Así que tomé la carpeta, me levanté y me fui sin despedirme demasiado, dejando atrás el murmullo de la familia y una cena que ya no tenía arreglo. 3 días después, papá apareció en mi trabajo. Esteban, mi jefe, se acercó a mí con una expresión seria. Tu padre está en recepción, dijo. Dice que hay una emergencia familiar. No respondí de inmediato. Solo asentí y fui para allá. Lo encontré esperándome. En cuanto lo vi, algo me llamó la atención. Se veía pequeño. Más de lo que lo recordaba. Necesitamos hablar, dijo. Esteban, que había seguido la escena desde cierta distancia, entendió todo al instante. Tómate el día si lo necesitas, me dijo. Negué con la cabeza. Estoy bien. Esto será rápido. Salimos afuera. El viento frío nos golpeó apenas cruzamos la puerta. Papá no perdió tiempo. Tienes que arreglar esto, dijo. Hay una detective, está investigando, está hablando de fraude. Lo miré sin cambiar la expresión. No es mi problema. Somos familia, insistió. No haces esto a la familia. Sostuve su mirada. Intentaste meter a tu hija en una deuda que no podía manejar. ¿Cómo llamas a eso? Vaciló un segundo. Estábamos desesperados. Entonces debieron pedir ayuda, pero con la verdad. De repente, me agarró del brazo. Podrías hacer que todo esto desaparezca, dijo apretando. Solo diles que fue un malentendido, y ayúdanos con el dinero, por favor, eres nuestro hijo. Bajé la mirada hacia su mano. Luego volví a sus ojos. Suéltame. ¿Lo hizo? No voy a mentir por ti, continué. Lo que pase ahora, es consecuencia de tus decisiones. Su expresión se tensó. Tu hermana no come, no duerme y está medicada. Lo miré un segundo más. ¿Por haber estado a punto de arruinar su vida, o porque Eric se fue? Ambas, me respondió. Asentí levemente. Entonces debería agradecerme. El silencio se quedó entre los dos por un momento. Y deja de venir a mi trabajo, añadí al final. Si necesitas algo, envía un mensaje. Yo decidiré si respondo. No esperé respuesta. Me di la vuelta y entré.
Esteban seguía cerca, como si hubiera estado pendiente todo el tiempo. ¿Todo bien?, preguntó. Cosas de familia. Asintió con calma. No hizo más preguntas, no hacía falta. Por la forma en que me miró, supe que entendía más de lo que yo había dicho. A mediados de diciembre, la ejecución hipotecaria siguió su curso. Días después, Serena me escribió. He empezado terapia. Dice que fui condicionada a aceptar manipulación, que confundí favoritismo con amor. Supongo que es mejor darme cuenta ahora que nunca. ¿Podemos hablar cuando estés listo? No respondí de inmediato. En Navidad no fui a casa. Olivia, mi prima, envió una foto desde la casa de la abuela, una cena pequeña, sin pretensiones. El pie de foto decía, nueva tradición. Estás invitado el próximo año. Esa misma noche, la abuela me llamó. Serena se está quedando conmigo, me dijo. La terapia le está ayudando. Y tus padres, se declararon en quiebra. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Dile que estoy aquí cuando esté lista, respondí. En enero, papá empezó a enviarme mensajes, cada vez más insistentes, cada vez más molestos. Solo le respondí una vez. Deja de contactar mi lugar de trabajo. Cualquier intento adicional será documentado como acoso. Después de eso, bloqueé su número. Esteban, mi jefe, por su parte, me comentó que estaba siendo considerado para una promoción en marzo. La vida, de alguna manera, siguió avanzando. El 14 de febrero, Serena volvió a escribirme. ¿Podemos vernos, hermano? Esta vez acepté. Nos encontramos en una cafetería en Naperville. Ella llegó primero. En cuanto la vi, noté el cambio. Se veía más tranquila, más presente, como si por fin estuviera aterrizando en su propia vida. Hola, me dijo. Hola, le respondí. El silencio al inicio fue incómodo, pero no tenso. Lo siento por acción de gracias, dijo al fin. Por lo que dije, y por creerle sobre ti. ¿En serio nunca supiste nada?, le pregunté. Bajó la mirada un segundo. Debería haberlo cuestionado. Pero quería creer en esa fantasía. Asentí. ¿Cómo estás ahora? Mejor, viviendo con la abuela. Tratando de descubrir quién soy fuera de ser la favorita. Soltó una risa suave, casi irónica. Resulta que ser la favorita solo significa ser la más fácil de usar. Tiene sentido, le respondí. Empecé a salir con alguien, continuó. Alejandro. Es paramédico. Le conté todo, y no salió corriendo. Eso es buena señal. Me miró directamente. Extraño tener un hermano. Sigo siendo tu hermano, le dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo merezco. Probablemente no, pero lo tienes igual. Eso la hizo sonreír un poco. Nos quedamos hablando casi una hora. Sobre el favoritismo, sobre los patrones que venían de años, sobre cómo a mí siempre se me exigía resolver, mientras a ella la protegían de todo. Han estado pagando mi carro por un año, admitió. Yo pensaba que me lo había ganado. Negó con la cabeza. Ahora entiendo que solo era más fácil de controlar. No podían controlarme a mí, respondí. Por eso fueron por ti. Se quedó en silencio un momento. ¿Los odias?, me preguntó. No, pero no confío en ellos. Y no les debo mi destrucción. Asintió, procesándolo. La abuela va a cambiar su testamento. Todo se va a dividir en partes iguales. Me parece bien, le respondí. Salimos juntos de la cafetería. El viento frío de febrero nos golpeó apenas cruzamos la puerta. Se detuvo un segundo. ¿Puedo abrazarte? Sí, no hay problema, le dije. Me abrazó fuerte. Gracias por salvarme, incluso cuando te odié por eso. De nada. Se separó un poco, todavía con una ligera sonrisa. ¿Podemos repetir esto? Cuando quieras. En marzo llegó la promoción. Esteban me llamó a su oficina y fue directo al punto. Felicidades, te ascendimos a inspector senior. 15% de aumento. Asentí y agradecí con un gracias. Él se recostó ligeramente en la silla, observándome con esa calma de siempre. Te lo ganaste. Has cambiado este año, estás más enfocado. Lo que sea que hayas estado enfrentando, se nota. Agradecí con un gesto y salí de la oficina. La primavera llegó casi sin darme cuenta. Estaba trabajando en un proyecto en Oak Park cuando mamá llamó. Dudé un segundo antes de contestar. Nicolás. Su voz sonaba distinta. Más baja, más frágil. Necesitamos hablar. Tu padre y yo hemos estado yendo a terapia. Queremos disculparnos. De verdad. La dejé terminar sin interrumpir. Bien, respondí. Hubo un pequeño silencio. ¿Podemos verte en persona? ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué te lo debemos?, dijo. Porque estábamos equivocados. Me quedé en silencio unos segundos, mirando el sitio de trabajo frente a mí. Lo pensaré. Por favor, tu padre ha cambiado. Lo pensaré, ya te dije, y colgué. Esa misma noche llamé a la abuela. Mamá quiere reunirse, le dije. Dice que están en terapia. Lo están, respondió.
Yo estoy pagándola. Es la condición para ayudarlos. ¿Crees que han cambiado? Hubo una pausa larga. Creo que tienen miedo. Y eso no es lo mismo que cambiar. Asentí, aunque ella no pudiera verme. ¿Debería verlos? Es tu decisión, dijo. Pero si lo haces, que se lo ganen. Gracias, abuela. Colgamos. Al final, decidí no reunirme con ellos. Tampoco respondí a los mensajes de mamá. Me mantuve el límite. El 18 de mayo, 6 meses después de Acción de Gracias, recibí un mensaje de Serena. Cena familiar en casa de la abuela este fin de semana. Quiere que estemos todos, incluyéndote. Incluyéndolos. Dice que ya es hora. Lo leí un par de veces antes de responder. No estoy interesado. La respuesta llegó casi de inmediato. Lo sé, pero es la abuela. Tiene 84. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. ¿Por ella? Sí. Suspiré. Lo pensaré. 2 días después, volví a escribirle. Iré. Pero si esto se sale de control, me voy. Sí, ok, no hay problema, me respondió. El sábado por la tarde llegué a la casa de la abuela. Fui el último en hacerlo. Me quedé un momento dentro de la camioneta, con las manos sobre el volante, preguntándome si realmente valía la pena. Luego salí. La abuela abrió la puerta antes de que tocara. ¿Viniste? Tú lo pediste. Sonrió apenas. Gracias, me dijo. Me abrazó, y antes de soltarme, añadió en voz baja. Mantén la mente abierta, pero no aceptes basura. Asentí y entré. La sala estaba organizada casi como una mediación. La silla de la abuela al frente, marcando el centro. Serena estaba sentada junto a Alejandro, Olivia con su novio, el tío Gabriel y la tía Clara ocupaban el otro sofá. Y al fondo, juntos en un sofá pequeño, mamá y papá. Se veían distintos. Más pequeños. Más cansados. Papá había perdido peso. Ambos levantaron la mirada cuando entré. Papá hizo el intento de ponerse de pie. Siéntate, dijo la abuela. No levantó la voz, pero no hacía falta. Papá obedeció. Yo elegí la silla más alejada de ellos, junto a Serena. La abuela tomó su lugar y miró a todos con calma. Estamos aquí porque esta familia está rota. Hizo una breve pausa. Y las cosas rotas, o se arreglan o se tiran. Sus ojos recorrieron la sala. Yo soy demasiado vieja para tirar a mi familia. Así que vamos a arreglarla. Nadie dijo nada. El silencio era pesado, pero necesario. Víctor y Lidia, continuó. Tienen cosas que decir. Díganlas. Papá se aclaró la garganta. Cuando habló, su voz temblaba. Nicolás, te debemos una disculpa. Una real. No respondí. Solo esperé. Intentamos usarte, continuó. Y cuando no lo permitiste, intentamos usar a tu hermana. El silencio volvió a caer. Pusimos nuestros problemas sobre nuestros hijos. Y eso estuvo mal. Mamá ya estaba llorando y dijo. Nos estábamos ahogando, dijo. La deuda, la casa, el barco. Papá retomó la palabra. En lugar de pedir ayuda, intentamos manipularlos. Hizo una pausa, bajando la mirada. Hemos estado en terapia durante 5 meses. Tratando de entender por qué hicimos esto, la presión, la vergüenza, el miedo a admitir que habíamos fracasado. Respiró hondo. Nos declaramos en quiebra. Lo perdimos todo. El silencio que siguió fue distinto. Más pesado. Y eso, es lo que merecíamos. Mamá levantó la vista entre lágrimas. Tú no nos hiciste esto, dijo. Nosotros nos lo hicimos. La abuela me miró. ¿Tienes algo que decir? Respiré hondo. No solo intentaron usarme. Intentaron destruirme. Silencio total. Y cuando no los dejé, quisieron destruir a alguien más. Miré a mis padres. Papá ya estaba llorando abiertamente. Llamaste a mi trabajo. Apareciste sin aviso. Intentaste hacerme ver como el problema, por decir la verdad. Lo sé, susurró. Negué con la cabeza. Así que no, dije al final. No acepto sus disculpas, todavía no. El rostro de mamá se quebró al instante. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, con la voz rota. Sostuve su mirada. Demostrarlo con acciones, no con palabras. Arreglen su vida. Construyan algo real. Papá asintió levemente, como si ya esperara esa respuesta. ¿Cuánto tiempo nos das? Negué con la cabeza. El que haga falta. No les debo un plazo. Antes de que el silencio se hiciera más pesado, Serena intervino. Han estado intentándolo, dijo. La terapia, ser honestos sobre el favoritismo, sobre cómo me usaban y cómo te trataban a ti. La escuché, pero no aparté del todo la guardia. Eso no borra nada. No, dijo Serena. Pero es un inicio. La miré un momento. Luego volví la vista hacia mis padres. De verdad los miré. No estaban actuando. Estaban rotos. Habían pasado años sosteniendo una imagen que no era real, eligiendo la apariencia sobre sus propios hijos. Y ahora no les quedaba nada de eso.
¿Qué van a hacer ahora?, pregunté. Mamá se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Lo que sea necesario, dijo. El tiempo que sea necesario. Papá asintió en silencio. Solo queremos a nuestros hijos de vuelta. Negué lentamente. No pueden tenernos de vuelta como éramos. Hice una breve pausa. Eso ya murió. Miré a Serena. Pero quizá puedan tener algo nuevo. La abuela intervino entonces, retomando el control de la conversación. Ya cambié mi testamento, dijo con firmeza. Todo se divide en partes iguales entre Nicolás y Serena. Hizo una pausa, asegurándose de que todos entendieran. Víctor no recibirá nada, hasta que demuestre que se puede confiar en él. Papá no discutió. Ni siquiera lo intentó. Solo asintió, aceptándolo. Y otra cosa, añadió la abuela. Si Nicolás decide apartarse de todos, nadie lo sigue. Nadie discute. Nadie lo hace sentir culpable. El silencio volvió a llenar la sala. Quien no cumpla eso, responde ante mí. Entendido, dijo papá en voz baja. Me puse de pie. Me voy, esto fue suficiente. Serena también se levantó. ¿Te acompaño? Si quieres, le respondí. Salimos. El aire de la tarde era cálido. Gracias por venir, dijo. Vine por la abuela. No por ellos. Lo sé, pero aún así importa. Asentí. ¿Estás bien? Mejorando, dijo. Alejandro ha sido bueno conmigo. La terapia ayuda, estoy tratando de entender quién soy, y también de comprender a los demás. La miré un segundo y asentí. Me alegro por ti. La abracé antes de irme, notando en ese gesto algo distinto. Más sincero. Más real. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hermana de verdad estaba cambiando. Caminé hasta la camioneta y me senté un momento antes de arrancar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de papá. Gracias por escuchar. Sé que no lo merezco. Pasaré el resto de mi vida intentando recuperar tu confianza. Lo leí en silencio. No respondí. Dejé el teléfono a un lado, encendí el motor, y me fui. Hace 6 meses, hice estallar a mi familia para salvar a mi hermana. Hoy, me senté en medio de los restos. 18 meses después, estaba en casa de la abuela para su cumpleaños número 86. Era una reunión pequeña, Serena y Alejandro, Olivia con su novio, el tío Gabriel, la tía Clara, y yo. Serena ya no era la misma. Se notaba en la forma en que hablaba, en cómo se movía. Más clara, más firme, más centrada. Se había mudado en junio. Ahora vivía en su propio apartamento en Downes Grove, manejando sus cuentas, su vida. «Te ves bien», le dije. «Me siento bien», respondió, sonriendo. Hizo una pequeña pausa antes de añadir. «Alejandro y yo estamos hablando de comprometernos, pero esta vez con un plan real. Sin seguir el calendario de nadie más». «Eso es bueno». Me asintió con una sonrisa. «Papá me escribió la semana pasada. Me preguntó si podíamos vernos». «¿Y qué le dijiste?» «Que quizá, cuando esté lista». Me sostuvo la mirada un segundo. «¿Y no se han contactado contigo?», me preguntó Serena. Negué con la cabeza. «No, aún no hemos arreglado las cosas, pero tampoco estamos tan rotos como antes. Mamá y papá vivían ahora en un alquiler en Plainfield. Papá trabajaba en una ferretería, mamá llevaba la contabilidad de una iglesia. Estaban pagando sus deudas y reconstruyendo su vida poco a poco. Sin el barco. Sin las mentiras. Lento, pero real». La abuela nos llamó a la mesa. «Es hora del pastel». Mientras cantábamos, mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo ignoré. Después, ya más tranquilo, lo revisé. Era un correo de voz. De papá. «Nicolás, solo quería desearle feliz cumpleaños a tu abuela. Sé que no estamos invitados, y lo entiendo. Solo quería que supieras que pensamos en ustedes, en la familia. Estamos trabajando en ello. Eso es todo. Espero que estés bien». Lo guardé. No lo borré. Pero tampoco respondí. Quizá algún día. No hoy. Guardé el teléfono y volví adentro. Serena se reía de algo que había dicho Alejandro. La abuela servía más pastel, insistiendo como siempre. Me quedé un momento mirando la escena. Y pensé, esto era suficiente. Tomé otra rebanada y me senté. Sin mirar atrás. Solo hacia adelante. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.